Vamos a tener una lectura en la primera epístola de Juan, el apóstol Juan, capítulo 3. De este capítulo leeremos desde el 1 hasta el 9. Y dice de esta manera el apóstol Juan en su tercera epístola, del 1 hasta el 9. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hasta aquí esta palabra del Señor, y Él quiere añadirla, para lo cual fue enviada y escrita. En esto, pues, nos vamos a centrar concretamente en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí tenemos una de las más gloriosas descripciones de lo que hemos de ser en el mundo venidero. Y si ahora la Iglesia, por lo general, la Iglesia de nuestro siglo, si ahora la Iglesia por lo general vive su vida como cristiana, tan apática, tan indiferente en tantas cosas, a cómo debería un cristiano vivir. Por una parte, en vista de esta perspectiva tan gloriosa como se nos describe aquí, es porque no sabe, la Iglesia de nuestro tiempo no sabe bien, o no se piensa que cuando Él, nuestro Señor Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él. La enseñanza que se percibe de nuestro cristianismo actual, cristianismo de nuestro tiempo, es que se está más pendiente, más ocupado de las cosas que acontecen ahora aquí, que de lo que ha de ser, de lo que ha de acontecer cuando el Señor en su justicia se manifieste. Que la Iglesia llegue a ser tan despreocupada es la razón por la que este siervo del Señor, el apóstol Juan, es la razón, digo, que le lleva a escribir en este tono. Primera de Juan 3:2. Amados,
ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y ante todo nos enseña, lo que ahí aprendemos es precioso, es algo grande la enseñanza que Él nos da y que ahora ya nos percatamos de quiénes ya somos. ¿Quiénes? Y esto es lo esencial aquí. Como si Juan nos dijera, mirad, ser creyente es una forma de vida que hay que vivirla. No es porque ahí está y que cada uno a su aire. Antes les ha dicho, como tenemos aquí mismo en el 1 de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 6, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y no solo esto, y más aún añade al final en el versículo 15, 16, 17, añade, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y todavía alguien puede ser que diga, se encare contra este siervo de Dios, le diga, oye Juan, alguien puede ser que hay que ser así, tan exigente como tú lo presentas, de esta forma, tan exigente, tan estricta. ¿Por qué, Juan? Sencillamente, él puede responder, comprende, querida alma, comprende lo que eres tú. Párate y piensa qué eres tú y qué profesas ser tú. Si te paras a pensar quién eres tú y te lo crees que eres eso, todo esto se realizará en ti automáticamente. Pero es cuestión de que tú te pares y lo pienses. ¿Qué eres tú? Automáticamente y sin dificultad será algo que viene como resultado. Como resultado, y fijémonos con atención en el texto, que igual nos trae la atención hoy. Versículo 2. Amados, ahora somos. Ahora somos hijos de Dios. Y esto es lo importante, esto es lo esencial, lo que ya ahora somos. Ahora ya somos algo. Antes no éramos nada. Pero ahora sí. Ahora somos. Aún no somos con todo lo que hemos de ser. Sí, somos, pero todavía no somos lo que hemos de ser. Y eso es algo que está por venir. Parece como si lo importante fuera lo que hemos de ser. Pero no es eso por ahí por donde va el apóstol. Lo importante para nosotros es lo que ya somos. Ya somos. Esto es,
Y aquí la cosa está en que lo que hemos de ser, eso está en futuro. Pero ahora dependerá, este futuro dependerá de lo que ahora ya seamos. Primeramente hemos de ver qué somos ahora. Y así podemos mirar hacia adelante qué hemos de ser. O digámoslo de otra manera, lo que ahora seamos, ello hará que seamos lo que ahora no somos. Por eso, lo importante es que consideremos no tanto lo que hemos de ser, sino primero y ante todo, lo que ahora ya somos. Ahora ya sí somos. Y Juan el apóstol comienza así, afirmando, como tenemos versículo 2, amados, ahora somos. Ahora somos, y porque ahora ya somos, es que como resultado de lo que ahora ya somos, seremos. Futuro, seremos semejantes a Él. Eso sí está en futuro, seremos. Pero que ahora somos hijos de Dios es algo que está en presente. Ahora ya somos. Y porque ya somos, es que tenemos asegurado lo que hemos de ser. Cuando realmente esto se da en nosotros, que somos. Ahí estará, tendremos asegurado lo que hemos de ser. Insistamos en esto. Lo importante es lo que ahora somos. ¿Qué eres tú, querida alma? ¿Qué soy yo? Y porque es tan importante mantenerlo lo que ahora somos. ¿Por qué? Porque si ahora ya somos hijos de Dios, ello implica que somos engendrados. Si realmente se ha operado en nosotros esto, si somos hijos de Dios, somos engendrados en Él. Entendamos esto bien. No por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está la cuestión. Es voluntad de Dios, como dice también el Evangelio de Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no por nadie humano. Son engendrados, no de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la cuestión y lo que hemos de mantener. Somos engendrados por la voluntad de Dios. Es su voluntad la que ha placido, ha querido venir y operar en cada uno de los que somos de Él. Somos engendrados y entendámoslo esto. No por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. El ser hijo de Dios no es cosa de hombre. No depende de la voluntad humana. Ay, la voluntad humana no cuenta porque tampoco se puede contar con la voluntad, porque no hay voluntad, no hay disposición en Él para este fin. Es cosa que tiene su origen en Dios. Aquí en esto es la voluntad de Dios, no tanto la nuestra, sino la voluntad de Dios. Que seamos hijos de Dios. Es Dios quien nos ha engendrado. No nos hemos engendrado nosotros a nosotros mismos, no porque no había disposición, interés ni nada. Hemos sido engendrados por la voluntad de Dios. De ahí que nuestra filiación siempre estará asegurada. ¿Por qué? Porque no depende de voluntad de hombre. No depende de nuestra voluntad. Ahora, por ello, dice nuestro texto, ahora somos hijos de Dios. Y eso
no es tan grande eso, no es grande el pensar que Él nos ha hecho que seamos hijos de Dios. Así pues, la cuestión está asegurada. Como dice también Romanos 8:17, si hijos, también herederos de Dios. Y esto es lo grande. Al ser hijo, lógicamente, todo hijo hereda lo de su padre. Y por eso dice en nuestro texto de Romanos 8:17, y si hijos, es una aplicación, también somos herederos. ¿Por qué somos? Porque somos sus hijos. Y todo hijo hereda lo del padre. Es Dios quien nos ha engendrado. No nos hemos engendrado nosotros, porque nosotros no podíamos, no había, es que ni existíamos, nosotros no podíamos, quiero ir allí al senito de mi mamá y quiero yo allí empezar. No había capacidad porque no existíamos. Así el que es hijo de Dios, es por esto, porque es la obra de Dios que nos ha hecho una nueva criatura. Y si hijos, también herederos de Dios. Somos herederos como resultado de ser ahora ya hijos. Son los hijos los que heredan. Y lo importante es ser ahora hijos. El hijo pródigo, recordemos aquel hijo pródigo, era tan hijo cuando estaba en la casa con el padre, como cuando se marchó de la casa. Se marchó, sí, abandonó su casa y se fue por ahí a lo lejos a vivir su vida y continuaba siendo hijo, porque su nombre estaba escrito en el reino de los cielos, el Padre lo había escrito en su libro y continuó, a pesar de que vivía como vivía perdidamente, continuó siendo hijo. Y porque era hijo, cuando se marchó, cuando volvió a la casa, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan para comer? Y yo aquí perezco de hambre. Piensa, volveré a mi casa. ¿Por qué dice volveré? Porque es hijo. Ningún vecino, ningún amiguete de él, sus compañeros, se le ocurriría, voy a casa de mi padre, porque no era hijo. Pero él dice, volveré, siendo tan hijo como lo había sido antes. Vino a llegar a ser tan hijo como antes. Y es porque era hijo. Es más, y si hijo, volvió a la casa. Es así la cosa, porque era hijo. Ya podía irse a la Conchinchina, ya podía irse aquí, podía irse allá, porque era hijo. Tarde o temprano, ese volverá, porque es hijo. Fue solo porque ya era, y porque ya era auténtico hijo, como el hermano. Y viene a ser como el hermano que nunca se fue de la casa. Y él continúa siendo, y ahora vuelve y sigue igual que el hermano. Y si volvió, fue solo porque era hijo. Aunque se marchó, era hijo. Como el hermano que nunca se fue de la casa. Que lo que conozcan, no, eso ya es otra cosa, porque era hijo. Y el padre llegó a decir, mi hijo, muerto era y ha revivido. Sí, yo lo tenía como muerto, pero vive. ¿Por qué? Porque era hijo. Mi hijo, no fulano, no, es mi hijo. Y hemos de ser semejantes a él, ¿vale? Y eso es cosa muy gloriosa, que recapacitemos, que nos pensemos, ¿soy yo verdaderamente hijo de Dios? Cuando nos vemos en
circunstancias raras, extrañas a lo que debe ser, que nos paremos, ¿soy yo realmente un hijo de Dios? ¿Tengo vida yo? ¿He sido engendrado de mi Padre? Volveré. Le diré, Padre, he pecado contra ti, no soy digno, pero volveré. Y el Padre lo recibe porque es hijo. Pero dependerá de lo que ahora ya seamos. Y esto ha de ser lo de tan importante. Lo que ahora somos, hemos de pararnos y mirar. Lo que ahora somos. Cuando mis padres murieron, yo quise poseer la herencia que mis padres dejaron. Estoy hablando figurativamente. Yo quise tomar la herencia de mis padres y fui al notario y me dijo, muy bien, sí señor, estos difuntos señores han dejado una herencia a sus hijos, ¿vale? Ahora usted lo que tiene que hacer es acreditar de que usted verdaderamente es hijo. Yo no solo puedo dar a usted esto así porque sí. Demuéstreme usted que usted es hijo. No basta con que usted me diga que es hijo. Muéstreme usted que realmente usted es hijo. No basta pues simplemente que me diga soy un hijo. No, traiga usted su certificado de nacimiento. Vaya usted donde tiene que ir y que le den una copia. Y donde se confirme que usted es auténtico hijo de este difunto matrimonio. Que conste ahí. Y así es con nosotros también, queridos. Que somos herederos de Dios. ¿Vale? Muy bien, qué precioso es. Esto es algo glorioso y bendito para quien realmente lo es. Qué grande es esto. Esta herencia no es para cualquiera que diga yo soy hijo. Yo soy hijo y me pertenece. Muy bien. Vale. Esta herencia es solo para los verdaderos hijos. Dice el apóstol Juan aquí en nuestro pasaje, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es de Dios que es su hijo, algo que se tiene que acreditar. Se tiene que demostrar de que verdaderamente tú eres hijo. De ahí la importancia de esta consideración. Hay muchos profesantes cristianos por el mundo, por ahí vemos, bueno, no tantos, porque cada vez vemos menos, tenemos que ser en esto honestos, y menos que se parezcan, y menos que no solamente que parezcan, sino que lo sean. Qué difícil es encontrar. Hay muchos, profesantes que solo saben hablar del futuro, lo bueno que será, si vamos al cielo, aquí o allá. Tienen mucha ilusión en aquello que ha de venir, lo que ha de venir, lo que ha de ser, pero nada les preocupa si realmente ahora ya son aquello que, por ser lo que ahora son, viven una forma de vida que corresponde a lo que ahora son y que a su vez no son. Aquí pues les hará ser aquello que todavía no son, cuando son puestos a prueba. Y eso es lo tan importante que el apóstol Juan quiere que los cristianos en general, contándonos él, a nosotros también, a ti, a mí, querida alma. Esto es lo que el apóstol Juan quiere, por eso dejó esto escrito. Que tú y yo nos pongamos
y nos examinamos si realmente somos de estos que el apóstol Juan tiene en su mente. Amados, ahora somos. Somos plural. Ahora somos. Y lo importante ahora para nosotros no es tanto lo que hemos de ser. Hoy qué bonito será aquello. Hoy allí, aquel entonces. Hoy aquí, allá. Mi madre, yo recuerdo, me contaba de pequeño. Hoy allí hay, por el suelo hay pieles de cordero. Qué bonito es andar por allí. Fantasías que se cuentan. No es, tenemos que ver, tenemos que tener las Sagradas Escrituras en nuestra mente y corazón y ver lo que es aquello, lo que ahora somos. Y siendo ahora eso, nos hará ahora ser lo que ahora no somos. Cuando nos paremos a meditar en ello, por eso el apóstol acentúa en estas palabras, amados, ahora somos. Ahora ya sí, él afirma que de unos que sí lo son, ahora somos. Está pendiente de lo que ahora seamos. Aquello dependerá, aquella decisión o aquella demostración dependerá de lo que ahora somos, actualmente, presente, ahora. Por ello, nuestra preocupación debería ser plantearnos, ¿puedo yo acreditar mi filiación? ¿Tengo yo mi carnet que justifique que yo soy esto? ¿Que justifique que Dios me ha hecho su hijo? ¿Soy yo realmente un hijo de Dios? ¿Sí o no? ¿Soy yo un hijo de Dios auténtico? Como ya hemos visto, el título de llegar a ser hijo no es por voluntad de carne ni por voluntad de varón, es de Dios. Y aquí está la cuestión, es la voluntad de Dios. Y esto es muy importante tenerlo presente, no es la obra del hombre, sino es la obra de Dios. Ha obrado Dios en mí, me ha acogido, Él me ha humillado, me ha dado que yo hasta derrame lágrimas para ver lo que soy. Me ha puesto el delante de la verdad, delante de la eternidad que me espera si continúo como estoy. Por voluntad de carne, no es. No es por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es, querido, lo que hemos de mirar y atender. La obra de Dios en el nuevo nacimiento, la obra de Dios está incluida en el corazón del pecador convicto. El pecador, digo pecador convicto, podríamos decir el creyente convicto de pecado, porque todavía el creyente, lamentablemente, y hablo por propia experiencia, el creyente todavía es añado, gran pecador. Todavía pecamos, todavía ofendemos muchas veces. Por eso que es el corazón del pecador convicto, convencido de pecado, haciéndole el Espíritu Santo que se vea lo que realmente es. Que el Espíritu Santo le demuestre, porque no lo vemos fácilmente, que el Espíritu Santo le haga ver lo que somos, una desdichada y miserable criatura, un pecador. Eso somos cuando el Espíritu Santo nos descorre el velo de nuestro egocentrismo, haciéndole ver que se vea un merecedor del castigo. Todavía, el que no es creyente, es que ni ve eso, pero el creyente sí se ve que es merecedor. Es que la sangre de Cristo ha sido derramada por mí, ¿eh? Hoy tengo gozo, hoy estoy muy contento. No, no es eso. Te tienes que ver merecedor del castigo eterno por muchos pecados que has cometido y sigues cometiendo, porque todavía no eres un ángel, todavía no estás libre de pecado.
iluminando por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo iluminando y viendo que Cristo es quien recibe a los pecadores. No es que tú te decides por Cristo, no es que tú quieres y te das cuenta que sin Cristo no. Es Él el que recibe y Él los llama, venid a mí. Él es el que los llama a lo suyo. Y cuando Él dice, venid a mí, irán solo los que verdaderamente son de Él. Y a los tales los salva de sus pecados. El pecado convicto de pecado recibe y se acoge a la obra de gracia realizada por el Señor Jesucristo. Esto es lo que hace que recibe aquel que ha muerto por los pecados de los elegidos de Dios. Y así es hecho hijo de Dios. Y esto es muy importante tenerlo, queridos, como dice también el apóstol Juan, escribiendo en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12 y 13, más a todos los que le recibieron. Hay quienes lo reciben, lee más. El apóstol Juan lo pone al revés. Primero pone lo que hace el hombre y después pone lo que hace el Espíritu Santo y no el hombre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. ¿A quiénes? Los que le reciben. Los cuales, añade ahora y aclara, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad no es voluntad tuya, no es voluntad de sangre ni de carne, no. Los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios la que aquí está en juego, la que aquí está haciendo. Es la voluntad de Dios que hace que nosotros en esta mañana, como otros tantos domingos, tengamos esa bendición de poder oír la palabra de Dios y que ella nos vaya moldeando para ser aquello para lo cual hemos sido llamados. Queridos, es obra exclusiva de Dios. Y así, una vez hecho, cuando decimos esto, es para que nos humillemos, que a veces nos lo damos ya como sabido, pero al decir esto, que es obra exclusiva de Dios, es para que nosotros nos humillemos, que no podemos. No es tanto que no haya fuerzas, que no lo hacen, es porque tampoco queremos, no queréis venir a mí, no hay querer en vosotros, es Él el que nos atrae y nos trae a Él. Y así, una vez hechos hijos de Dios, ahí es cuando se viene a ser de hijo como tal herederos de Dios, que es lo que dice aquí también en Romanos 8, 17, dice, el apóstol lo aclara bien, y si hijos, suponiendo que así sea, y que es, suponiendo, y si hijos también herederos de Dios, hijos herederos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque sois herederos de Dios, coherederos con Cristo, es la obra del Señor aquí. Sí, hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí también vemos que lo esencial es ser hijo de Dios. Lo esencial, la herencia solo la reciben los hijos. El que no es hijo no recibe herencia. Y la herencia es solo para los hijos de Él. De no ser hijo no se puede heredar. No hay herencia. ¿Dónde vas tú? ¿Quién te llama a ti? Tú eres hijo, acredita. Dame tu documento, que se te vea que tú has sido adoptado. Y es así mismo, como nos lo presenta el apóstol Juan aquí en su primera epístola 3:2. Amados, ya como una afirmación, amados, ahora somos. Afirmación, no porque vosotros lo hayáis determinado, efectivamente Él os da el querer como el hacer, el querer como es de Dios, Él pone en vosotros el querer.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes porque le veremos tal cual. Esto es la obra de Dios en el corazón de un regenerado. Y ahora, una vez esta obra de filiación es cierta en nosotros, lo importante para nosotros en esta materia debe ser lo primero saber que verdaderamente somos hijos de Dios. Aquí es la cuestión. El que no naciere de nuevo, es esencial esto. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y tristemente vemos en muchísimas iglesias, no es que yo las haya contado, porque no frecuento tampoco muchas iglesias, pero aquí hemos de ver cómo falta esta enseñanza, el nuevo nacimiento, que se vea que habéis nacido de nuevo, que se note que sois hijos, creación de Dios. El que no naciere de nuevo no puede, no hay poder en él, no hay capacidad. Y a partir de allí es cuando, por la enseñanza de la Escritura y el ministerio de la palabra de Dios, a partir de ahí se nos descorre el velo poquito a poco, o más rápido o menos rápido, pero ahí es con el ministerio de la palabra como se nos va descorriendo el velo para que veamos de dónde venimos y quién está por nosotros. Se nos descorre ahí pues para que veamos lo que hemos de ser, y es lo que dice nuestro texto. Amados, ahora somos hijos de, ahora somos, es algo que ya somos actualmente, presente. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto es lo grande en el creyente. ¿Y qué grande es esto? No solo le veremos, sino que seremos hechos semejantes, hechos de nuevo, como si no estuvierais hechos. Ahora sois hechos semejantes a Él. Y esto ahora es algo para nosotros indescriptible. No lo podemos, y por ello dejémoslo esto para otra ocasión, pero es igual que ahora no lo podamos asimilar. Y lo cierto es que será una realidad. En aquel entonces, una realidad gloriosa. La realidad seremos semejantes a Él. En aquel entonces, cuando ya estemos en su presencia. Y ahora que Juan otra vez sale Él a nuestro encuentro. Juan nos quiere enseñar, nos quiere animar a que cuando llegue ese gran día, se nos abran los ojos y nos demos cuenta, y ese día glorioso, no solo le veamos a Él, sino que habremos sido hechos como Él. Habremos sido hechos como Él. No nos preocupe ahora, ¿cómo podrá ser eso? Ay, pero ¿cómo? Cuéntanos, ¿cómo? Déjame. Esto no es lo importante es que tú seas hecho como Él es. ¿Qué es lo que a ti te va a llevar a la eternidad? Lo que Él hace, no lo que tú. En nosotros, nuestra naturaleza está siempre el querer hacer, a ver. No, deja que Él obre, Él siga obrando, y cuando verdaderamente Él sea tuyo, tú seas de Él irá obrando para ir perfeccionando más y más. La cosa es que seremos como Él es. ¿Y cómo es Él? Bueno, vamos a dejarlo. Seremos como Él es. Y esta verdad es tan consoladora. Debe ser consoladora para ti también como para mí, porque no descansa en la voluntad humana. No es porque yo quiero, no es porque tú quieres, no es porque aquí somos, porque queremos, porque nos gusta, hoy nos saludamos. No es voluntad humana. Nosotros somos muy variantes. Lo podemos ver, podéis verlo en mí. Un día estoy
arrugado, ¿no? Y otro día contento. No hay estabilidad. Somos dados a muchas cosas. Hoy así y mañana asado. Depende cómo nos levantemos, así somos nosotros. Por eso, si de nosotros dependiera, esta verdad estaría en un resbaladero. Porque hoy nos levantamos de buen humor y mañana nos acordamos que tenemos una deuda o aquí o allá y no podemos pagar o que sea, nos rascamos y se quita de nosotros todo este ánimo que teníamos. Somos muy variantes. Sería muy inseguro si todo dependiera de nosotros. Para nosotros, debido a nuestra inestabilidad, que un día somos de una manera y otro día de otra, dependiendo cómo hayamos dormido, variamos mucho. Pero Dios, que no cambia, querida alma, esto es lo glorioso y lo bonito y lo que nos debe ser atraídos por Él. Dios que no cambia, como tú, como yo, que cambiamos. Dios que no cambia. Su santa voluntad es la que determinó que así fuera. Siendo tú como eras, siendo yo como era. Y si Dios ha determinado que así sea, ¿quién podrá hacer que no sea así como Dios determina que sea? ¿Quién podrá ir contra Dios? Si Dios te ha elegido, no pelees, no batalles contra Él, porque no vencerá. Es Él quien te vence a ti por su Espíritu. Te hace creer, aunque no quieras. Te resiste, pero Él te quitará esta resistencia, porque Él es todopoderoso. Y tú, mientras Él no actúa, actúas tú. Pero cuando Él viene y te para, es Él el Señor. Dice el apóstol San Pablo, aquí en Romanos 8:29 creo que es, dice el apóstol, entre otras cosas, porque a los que antes conoció, aquí la palabra conocer, supongo que ya lo sabéis, es amar, es sinónimo de amar, porque a los que antes amó también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que para que Él sea, aquí la cosa es que Él ha de ser y nosotros hemos de dejarle que Él sea quien obra en mí, que Él sea quien obra en ti. Él quiere moldearte, Él quiere moldearnos, no como a mí me parece, no como a mí me gustaría, sino como Él quiere que seas. Que fuesen hechos conforme a imagen suya, a imagen de Dios. Esto es lo que Él quiere, no que seamos a mi gusto, sino a su gusto. Esto es la voluntad de Dios y esto es a lo que hemos sido llamados, a hacer la voluntad de Dios, lo que Él quiere que seas tú y que sea yo. Ahora, que Él nos asista, que nos dé gracia para que esta voluntad suya en nosotros, esta voluntad que Él ha comenzado a nosotros, no la resistamos, no nos pongamos rebeldes, no tú dices por aquí, pues yo digo por allí, no. Humillémonos, como dice el apóstol, humillaos delante de la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. Que Dios nos dé esta gracia de humillarnos delante de Él para que Él disponga en nosotros. Y como dice también, el que comenzó en vosotros la buena obra. Otra vez, ¿quién comenzó esta buena obra cuando comenzó? Que tú, fuera, y poquito a poco te voy amansando más. El que comenzó esta obra gloriosa, el que comenzó en vosotros la buena obra, que sigue, la perfeccionará. Eres difícil, es verdad, soy difícil, soy rebelde, me rebelo contra muchas cosas, hoy prometo, hoy quiero, pero veo que mañana no soy esto que he prometido y me tienen que llamar la atención, mi mujer aquí, mi hija y este y el otro, porque no soy lo que debería ser. Señor, aquí necesito tu obra, que tú obres en mí hasta el día de Jesucristo. La obra hasta el día de Jesucristo.
Esto quiere decir que el Espíritu Santo ya ha empezado. Es decir, que el Espíritu Santo ya comenzó, hubo un tiempo, no sabemos cuándo. El Espíritu Santo ya comenzó ahí a obrar en ti, en mí, en nosotros. Va así siguiendo, van realizando en nosotros esa buena obra. Cuidado, querida alma, querido creyente, no la menospreciemos, no la tengamos, dejemos que Él siga obrando, aun contra nuestra voluntad, porque Él es bueno y Él no quiere nada malo para ti ni para mí. Él quiere moldearnos. Lo difícil es que nos dejemos, que Él nos moldee. Pero así es, por medio del fiel ministerio de la predicación. Él quiere que seamos semejantes a Él, utilizando su palabra. Esta palabra preciosa que aquí se suele predicar, que no en todas las iglesias se predica. Esta palabra preciosa que llega al corazón. Señor, obra tú en mí, que esta palabra me actúe en mí y me haga manso, humilde, obediente. Esto es lo que hemos de hacer. Nos va liberando más y más de las ataduras del pecado, cuando realmente esta palabra preciosa la recibimos con regocijo, aunque muchas veces no nos guste oírla, porque nos ponen el dedo en la llaga, pero es preciosa y buena para amansarnos y para hacernos semejantes a Él. Nos va perfeccionando hasta que el día de Jesucristo, como dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es lo que el Señor Jesús quiere. Por eso Él actúa con nosotros, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, hasta que seamos como Él es. Y que no nos falte, queridos, este medio que Dios ha estipulado. Dios podría hacer si quisiera. Él quisiera, podría obrar rotunda, como obró en Abraham. Sal fuera. Venga, deja todos esos ídolos, idólatra Abraham, deja todo. Y no tuvo ningún maestro, pero el Señor obró en él y lo vemos que va siguiendo, no sabía. ¿A dónde vas, Abraham? No lo sé. Sé que el Señor me ha llamado y voy, no sé a dónde voy, pero Él me ha llamado y voy. Y así nosotros, y poco a poco en este camino, en esta trayectoria que ya lleva, vemos que Abraham ya no tiene ídolos. Ya los ha dejado todos allí en Ur de los Caldeos. Ya no está allí con su padre no, porque su padre también, aunque no fue llamado, pero también fue arrastrado por el amor de padre con el hijo. Bien, pues, queridos, nosotros como hijos de Dios sabemos, positivo, sabemos que cuando Él se manifieste, sepamos bien, tan verdad, esta verdad, sepamos que seremos semejantes a Él. Pero aquí Él tiene su trabajo y que no es fácil. ¿Por qué? Porque somos duros de cerviz. Le cuesta trabajo moldearnos. Le cuesta trabajo que seamos fieles en esto, fieles en aquello. Y hemos de ser así, porque Él así lo manda. Estos nuestros actuales cuerpos, nuestros cuerpos han de ser totalmente otros. Los transformará para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya. ¿No sientes deseo, anhelo? Sé, como yo, sé que es difícil, es que me gusta, estoy muy a gusto en este cuerpo, me gusta estar aquí, no quiero que me quites esto, que me quites aquello, que me quites lo otro. No, pero Él quiere quitárnoslo, a ti y a mí. Esto más o menos es lo mismo que el apóstol Pablo, seremos semejantes a Él. Qué bueno es esto, y esto es la meta de nuestro llamamiento. Para esto es que Él nos ha llamado. Seamos semejantes a Él. Queridos, que esto quiere el Señor
Y por ello, qué diferencia tan grande hay entre los del mundo, los no creyentes. Ellos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto es lo que ellos... Pero nosotros sabemos. Nosotros no somos ingenuos, no somos como ellos. Sabemos. El Señor nos ha dado la gracia de poder distinguir. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y eso es lo que nos debe ayudar a perfeccionarnos como Él es perfecto. Y esta firme convicción de futuro nos confortará, nos ayudará a las posibles dificultades que nos vamos a encontrar, que no van a ser pocas las dificultades que a veces se nos vienen encima. Avanzarnos no es fácil, pero es algo que Él quiere conseguirlo. No es allí en el cielo donde vamos a ser perfectos. Allí no entrará nadie ni nada que sea imperfecto. Aquí es donde el Señor quiere que ya seamos hechos como Él quiere que seamos. Que Él nos asista, queridos, en toda esta dificultad, porque lo sé positivamente, lo sé por propia experiencia, que no es fácil dejarse moldear por el Espíritu Santo. No es fácil, pero lo hemos de desear ya. Señor, dame fuerzas, dame capacidad, dame que rechace esto, que rechace aquello, que te deshonra a ti, que tú no te gozas en mí cuando yo esto o aquello, lo de más allá. Dame fuerzas, Señor, dame ánimo, perseverar. Oh, Señor, que Él quiera asistirnos a todos y que sigamos en esta carrera que ya estamos. Una iglesia que se diferencia, bueno, no voy a decir de las demás porque no conozco otra, pero me las imagino, porque si no ya hubiera estado quizás en otra, pero no estoy. Lo cual quiere decir que encaminados estamos. Colaboremos juntos para que esto sea una realidad. Que el ministerio de la palabra en este lugar santo sea efectivo para cada uno de nosotros. Amén. Y ahora, Señor, que estás en los cielos, muchas gracias por este ratito. Comparado con las horas que tiene el día. Y cuando nos paramos a pensar en aquellos antiguos que hoy se nos ha hecho mención, que no tenían ningún otro que hacer, que no podían ni siquiera salir de las tiendas, allí tenían que estar, porque así tú lo disponías. Y hoy no has cambiado tú. Tu día de reposo es lo mismo. Porque tú eres el mismo Dios de antes, Señor, y que muchas veces no lo guardamos como debiéramos guardarlo tu día. Señor, que tu palabra surta efecto. Asiste a tus ministros, Padre, para que podamos ser edificados e instruidos y que tu Santo Espíritu nos haga obedientes a todo lo que oímos. Señor, gracias pues por todo. Guíanos hasta esta tarde, que volvamos a congregarnos y que podamos ser de nuevo bendecidos en las enseñanzas de tu palabra. Por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.